privilegio nuevamente estar con ustedes, estar contigo, directamente a ti, que nos miras, que estás disfrutando de lo que es la palabra de Dios realmente. Hemos visto la semana pasada ese capítulo 1 de Juan emocionante, y como nos enseñaban, se grita en el libro de Juan, en el primer capítulo: Jesucristo es Dios. No podemos rebajar eso. En este tiempo de tanta mezcla, de tanta religiosidad, tenemos que poner realmente el punto sobre la I. Y este libro de Juan nos está ayudando muchísimo. Por eso que es un honor estar contigo hoy día. Vamos a tocar hoy el capítulo 2. Vamos a recorrer el capítulo 2. En el capítulo 2 hay 3 escenas que Jesús aparece ahí de manera magistral. Pero es muy importante que conozcamos a este Dios real. Por eso que hoy quiero hablarte de ese acercamiento a su deidad. Jesús es Dios y queremos acercarnos a Él. ¿Cómo nos acercamos si hemos entendido? Nuestra mente se ha clarificado en esta sociedad pero tan dudosa, tan complicada. Se ha clarificado con el mensaje de Juan capítulo 1 que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿cómo me voy a acercar? Bueno, el autor Juan empieza a dar tremendos puntos para acercarnos a la deidad. Y como decía, en este sincretismo que vivimos, es muy bueno acercarnos al Dios real, a Jesucristo. ¿Qué te parece si me acompañas en este emocionante capítulo 2 hoy día? Vamos a comenzar directamente con el tema. Déjame darte 3 acercamientos. Hay 3 historias que Juan en el capítulo 2 nos presenta. 3 historias que el Espíritu Santo magistralmente pone como una unión maravillosa para entender 3 acercamientos a su deidad. Jesucristo es Dios y nos tenemos que acercar como Él es. Él es Dios. El primero de ellos es un acercamiento a su deidad en obediencia. Qué palabrita, mi amigo, mi amiga, ¿verdad? Qué palabrita. Obediencia. Mucha gente quiere conocer al Dios de verdad, pero no toman en cuenta que Dios es absolutamente santo, limpio, puro, y hay que acercarnos a Él en obediencia. Tienes que tener claro la obediencia. Cuando tomamos el primer relato de Juan, que está del capítulo 2, del 1 al 12, es la famosísima historia de las bodas de Canaán. ¿Te acuerdas? Todos los autores, todos los que hablan de esto, nos hablan del primer milagro de Jesús aquí. Y en el libro de Juan lo relata. Quizás has escuchado la historia, es muy conocida, pero déjame darte este acercamiento sobre la obediencia. ¿Por qué? Porque en estas bodas, la madre de Jesús, María, se acerca a Jesús a pedirle como casi un favor. Parece que era un tipo de anfitriona o ayudante en esta boda. Hay autores sobre cómo eran las bodas judías antiguas, como Joachim Jeremías o Alfred Endersheim, que nos hablan que las bodas duraban un montón de días. Y no solo eso, sino que la falta de vino en una boda era como un insulto. Entonces la madre de Jesús se le acerca y le dice: Jesús, no hay vino en la boda, no hay vino. Y esta frase clave del verso 5, que María dice con toda fuerza a los servidores, es clave para tu mente, para que entiendas cómo acercarnos a su deidad en obediencia. El versículo 5 dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que Jesús diga. La obediencia es la única forma de decirle a Dios que lo amamos. La obediencia es clave para acercarnos a la deidad de Jesús. La obediencia es clave para entender qué es lo que Dios quiere con nosotros. Si queremos acercarnos a Jesús, que Él es el Dios verdadero, tenemos que entender lo que pide en obediencia. Cuando tú avanzas en el libro de Juan, en este emocionante libro que hoy tengo el privilegio de compartir contigo, el capítulo 2, pero si sigues avanzando vas a encontrar que Jesús enseña con toda claridad, ya en el capítulo 14, que más adelante lo vamos a ver, que la única forma
de amar a Jesús, al Dios viviente, es obedeciéndole. En el capítulo 14 nos habla que si no guardamos su palabra, no le amamos. Así de simple. Mi amigo, tú hoy puedes saber, mi amiga, si amas de verdad a Dios o si lo que vives es una religión. Para acercarte realmente a la deidad, hay que hablar de su obediencia. Pero ¿sabes cuál es lo maravilloso de obedecer a Jesús? Es que te da una vida distinta, es una contracultura, una contracorriente a una sociedad que avanza al abismo. Cuando tú te acercas a este capítulo 2 del 1 al 12 en las bodas de Canaán, si ves el verso 9 al 10, es emocionante cómo podemos entender que la obediencia nos lleva a un cambio de vida, una contracorriente. Dice ahí el verso 9-10. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, lógico, hicieron todo lo que Jesús quería, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Es increíble que en este acto, en este primer milagro que se ve de Jesús, ya hay un cambio. Todo el mundo espera las cosas, el buen vino el buen vino reservado para la gente antes, y acá el buen vino reservado para la gente después, pero acá Jesús lo hace antes. O sea, hay un cambio, hay una contracorriente. Obedecerle nos da una claridad que nuestra vida tiene un sentido distinto a esta sociedad. No quiero que olvides que esta sociedad, este sistema, está en contra del Dios viviente. Y eso tienes que tenerlo claro. Este sistema está inundado de mal. La Biblia nos enseña que cuando nosotros empezamos a obedecerle, nuestra vida da un giro, un cambio maravilloso a las realidades de Dios. No puede ser el mismo cuando empiezas a conocer o acercarte a su deidad en obediencia. Dios demanda obediencia, mi querido amigo y amiga. No quiere religiosidades. Hay un cambio, hay una contracorriente. Jesús dijo también en el Evangelio de Juan que Él ha venido para darnos vida, y vida en abundancia. Y es increíble el término vida. Es increíble. Lo vimos en el capítulo pasado, también explicado. El término vida aquí habla del zoe, es decir, la vida divina metida en la vida vegetativa de un ser humano. La vida natural de un ser humano. Imagínate cómo tú y yo podemos ser iguales. No se puede, a menos que vivas una religión. Cuando nos acercamos a su deidad en obediencia, cuando entendemos que Dios demanda obediencia, nuestra vida da un giro, un cambio maravilloso. No podemos tener un cristianismo pasivo, decir que somos cristianos en forma pasiva. Aquí Juan nos muestra el primer episodio que tiene un carácter tremendo de la obediencia. Podríamos hablar tanto de esto porque hay tantos detalles históricos, pero por cuestión de tiempo no lo podemos hacer. Pero sí quiero que grabes esto: un acercamiento a su deidad es un acercamiento, en primer lugar, en obediencia. Y tenemos que tenerlo claro. El segundo pasaje que nos da Juan aquí, la segunda historia maravillosa, nos va a dar otro acercamiento a la deidad de Jesús. Repito, Jesucristo es Dios. Quiero que esto nunca lo pierdas, porque este es el núcleo del mensaje de toda la carta de Juan, que lo escribe ya ancianito, pero para que sepamos bien que Jesucristo es Dios, que a Él nadie lo creó. Él es de siempre, por la eternidad. Nuestra mente no puede captar eso, pero es la realidad bíblica. El segundo acercamiento es un acercamiento a su deidad ya no en obediencia, sino en orientación. Y este punto es de verdad emocionante. Con Jesús, el Dios eterno, hay que orientarnos. O sea, hay que ubicarnos. Tú y yo nos tenemos que ubicar delante de Él. Y vas a ver por qué hablo de ubicar. En el segundo relato, este autor, desde el verso 13 al 22, nos lleva a una explosión emocional de Jesús. Cuando nos acercamos al verso 13 al 22, vemos que Jesús ve
todas las trampas, todas las trampitas que se hacían en ese momento en el templo judío. Hablamos de la purificación del templo, ese es el título que le han puesto a esta historia. Pero es muy interesante porque se ve y nos acercamos a ese corazón de Jesús, que ve a la gente tratando de transar, de negociar en el templo de Dios. Y es increíble esta explosión emocional de Jesús. Jesús, con la habilidad que tenía, dice: Juan agarra una soga, le da vuelta, hace un látigo y empieza a sacar a todos los que estaban en su camino. Es increíble lo que hace Jesús. Mucha gente ve esto y podría decir: uy, Jesús ahí se equivocó, Jesús ahí, ¿qué le pasó a Jesús? No, es una explosión emocional y hay que aclarar bien, mi amigo, mi amiga, que toda explosión emocional no es pecado, es normal. El problema es lo que hacemos después de la explosión emocional. Aquí Jesús no falló y no peca. Como mucha gente dice, se escucha muchísimo que Jesús en su vida ha fallado, que Jesús en su vida se ha equivocado, y no es así. Tenemos que tener claro, Jesús nunca pecó, nunca se equivocó. Él fue limpio desde que nació hasta que fue a la cruz y ahí tomó nuestro asqueroso pecado. Pero Él nunca pecó en su vida. Por eso que es el Cordero limpiecito, sin defecto del Dios viviente, y por eso que tiene sentido este acercamiento a su deidad en orientación. Hay que ubicarnos con Jesús. Mire lo que dice el verso 16 al 17 de este capítulo 2. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y esta frase es clave. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Cuando nos acercamos a Jesús tenemos que ubicarnos, tenemos que orientarnos. Y lo primero que Él nos pide es entender que Dios es santo. Uy, uy, uy. Aquí tenemos que detenernos. Dios es santo, mi amigo, mi amiga. No es a tu criterio ni a mi criterio. No es a tu sentir y a mi sentir. La vida se tiene que enfocar como Jesucristo la enfoca. Dios es santo. Cuando tú retrocedes al Antiguo Testamento, porque la Biblia se tiene que estudiar así, siempre en paralelos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, porque toda la Biblia es la palabra de Dios, de tapa a tapa, vas a encontrar al gran profeta Isaías. Este profeta en el capítulo 6 tiene una visión del trono de Dios. Y apenas tiene esa visión, que ve el trono de Dios, él se siente muerto, claro. Frente al Dios Santo, nosotros somos fulminados por un acto maravilloso de gracia. El profeta no muere. Pero quiero quedar claro que toda la Biblia habla de la santidad del Dios viviente. No podemos jugar con Dios. No podemos tomarlo como si fuera un Papá Noel, un osito de peluche, un amiguito que está ahí nomás al costado, o como dicen algunos, el de arriba, o unos más atrevidos, le dicen el de barbas, el viejito. Cuidado, no juguetees con Dios. Dios es santo y hay que ubicarnos. Cuando Jesús explota emocionalmente, y ya hemos aclarado que la explosión emocional no es pecado, y ya lo tienes tú para tu vida práctica, el pecado está si después de la explosión emocional tu reacción es negativa. Ahí es el problema, pero la explosión emocional es normal. Después de esta explosión emocional, por el celo que había en él, ver que están burlándose de Dios. Y Jesús reacciona y muestra la santidad. El mismo autor Juan, esto es emocionante, atiéndeme mi amigo, mi amiga. El mismo autor Juan, que tú vas a ver en el recorrido de los capítulos que Juan se apoya en el pecho del Señor Jesús. Era el discípulo más joven y era normal esa posición entre los discípulos en apoyarse y mostrar cariño frente al rabí, frente a su maestro. Cuando tú vas a ver el libro de Juan vas a darte cuenta que la posición de Juan muchas veces es esa, que se apoya cariñosamente su cabecita en el pecho de Jesús. Pero cuando Jesús aparece resucitado en Apocalipsis capítulo 1,
mi querido amigo, el mismo Juan dice que cae como muerto. ¿Cómo puede ser? Es que es la expresión del Dios viviente, de la santidad, que un hombre, al expresarse frente a un hombre, caemos como muertos. Si tú crees, mi amigo, mi amiga, que un día vas a llegar a Dios a poder reclamarle cosas, a poder decirle por qué el mundo está así o por qué asá, así como Job que quería entender todo lo que Dios estaba haciendo, pues déjame decirte que ese es un pensamiento errado. Jamás vas a poder atreverte a proferir alguna palabra frente al Dios de la santidad. El mismo Juan, su apóstol, el autor de este tremendo libro, inspirado por el Espíritu Santo, el que se apoyaba en el pecho del Señor. Apocalipsis 1 dice que cae como muerto viéndolo. Imagínate lo solemne que es esto. Y la Biblia nos enseña que Dios es fuego consumidor. Entonces tenemos que ubicarnos, que Dios es santo, Jesús es santo. Tenemos que ubicarnos para acercarnos realmente a la deidad en orientación. Pero el segundo enfoque está del verso 18 al 22. Déjame leértelo. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señales nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos. Cada vez que muestran la palabra judíos, mi querido amigo, amiga, está hablando de los religiosos aquí. Los religiosos, como hay ahora, los religiosos dicen lo siguiente: en 3 días, pero si en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Imagínate la pregunta, parecen niños. Mas Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, escucha bien esta frase, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura. Otra vez, igual que el verso 17, los discípulos se acordaron. Ahora en el verso 22, los discípulos se acordaron. Es decir, Jesús, a través de estas dos pasajes, está ubicándonos, está orientándonos. ¿Cuál es el segundo enfoque? No solamente que Dios es santo, sino que Dios es absolutamente real. Aquí, mi querido amigo, habla de la resurrección, la base de la vida cristiana. Porque si tú no crees que históricamente Jesucristo se levantó de los muertos al tercer día, entonces eres digno de conmiseración y tu fe es vacía. Pero ¿sabes? La realidad es esto, mi amigo, mi amiga. Jesucristo se levantó de los muertos. Él venció la muerte. Jesús es real. Y te lo digo con toda emoción. Porque Jesús es real y está aquí y está ahí contigo. Y quiere transformar tu mente y corazón. Y quiere dejar de una vez por todas que tu vida esté vacía. Y quiere dejar de una vez por todas que vivas una vida mediocre en el cristianismo. El cristianismo es poder, poder absoluto. Porque como vimos en el primer capítulo, Jesucristo es Dios. Y si vive en ti, entonces imagínate el nivel de vida que tenemos. Imagínate cómo podemos afrontar todo problema. Si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Él es real. Jesucristo resucitó y su realidad se basa en la resurrección. Imagínate que Jesús se hubiera quedado en la tumba. Bueno, esto no tiene sentido. Todo esto no tiene sentido. Pero ¿sabes? Sí hay sentido. Y sí hay una verdad absoluta. Su nombre es Jesucristo, el Dios viviente. ¿Por qué? Porque escúchame bien y entiéndelo aquí en tu mente. Porque Él resucitó. Esto es tremendo. Esto nos lleva a acercarnos a su deidad en orientación. Él es santo y Él es absolutamente real. Pero Juan continúa en el capítulo 2 dándonos otra historia. Y aquí déjame llevarte a un acercamiento a su deidad en omnisciencia. La tercera O, la primera es obediencia.
La segunda es orientación y ahora en omnisciencia. Escucha lo que dice el verso 23 al 25 de este segundo capítulo. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¡Qué frase! ¡Qué frase tan espectacular! Si tú no vibras con esto, mi amigo, mi amiga, no sé qué te hará vibrar a ti. Pero mira lo espectacular, mira la claridad del Dios viviente, cómo acercarnos a su deidad en omnisciencia. ¿Qué cosa es omnisciencia? Significa que Dios conoce todo y lo sabe todo, absoluta y perfectamente todo. Todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que tienes ahí. Mi amigo, ese vacío, mi amiga, ese vacío en el corazón, ese dolor, Dios lo conoce y Él quiere estar en tu vida, ser todo en tu vida. Este acercamiento a su deidad de omnisciencia es emocionante porque nos da los dos brazos para entender este punto. ¿Por qué hablo de brazos? Porque, escucha bien, primero tenemos que ser claros con esto. Nadie puede torcerle el brazo a Dios. Él lo sabe todo. Él es perfecto. A veces vemos hasta por televisión que la gente dice, sí, tienes que tener mucha fe y tienes que orar mucho y Dios va a hacerlo. Es decir, si yo lo convenzo, Dios tuerce el brazo y me cumple lo que yo quiero. Si yo voy hacia una persona y viene a decirme que venga por su milagro, entonces quiere decir que esa persona convence a Dios de sanarme. Y eso no es así. Nadie tuerce el brazo a Dios. Mira, en el Antiguo Testamento, como ya hemos dicho, tenemos que estudiarlo en forma paralela el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Éxodo capítulo 32, a partir del verso 10-11, vas a encontrar una historia maravillosa. Maravillosa pero tétrica. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se rebela nuevamente contra su Dios. Contra ese Dios de obediencia, contra ese Dios que te orienta y contra ese Dios omnisciente y tantos atributos más. Y se rebela contra él. ¿Y sabes lo que le dice Dios a Moisés? Le dice, Moisés, ¿qué te parece si hacemos una cosa? Estoy dándote la idea para que entiendas Éxodo 32. ¿Qué te parece si hacemos una cosa? Eliminamos a este pueblo y yo te hago a ti otro pueblo, porque este pueblo es recontra desobediente. Entonces Moisés, a partir del verso 11, en Éxodo 32, se tira al piso a orar y le dice, Señor, te ruego, no hagas esto, porque tú nos has sacado de Egipto con poder. ¿Qué van a decir los otros pueblos? ¿Me captas la idea? Moisés se tira al piso a decirle, Señor, te quiero convencer que no hagas eso. Y el verso 14 de ese Éxodo 32 es maravilloso. Porque en el verso 14 dice ahí la frase, y Dios se arrepintió de lo que iba de hacer. O sea, en una lectura ligera, uno dice, uy, Moisés convenció a Dios. Y mi amigo, mi amiga, nos equivocamos de punta a punta. Porque tenemos que ir al libro maravilloso de Juan. Ese libro que estamos estudiando por segunda semana y que vamos a seguir, si Dios quiere, a 21 semanas recorriendo. Tenemos que ir al libro de Juan en el capítulo 6, porque Jesús tiene una entrevista ahí con Felipe, porque hay gente que tiene hambre. ¿Te acuerdas de la alimentación de la gente, de los 5.000, y que Jesús alimenta a todos? ¿Te acuerdas? Hay una frase que explica lo que pasó en Éxodo 32. Le dice a Felipe en el 6.6, desde el 6.5, que alimente a la gente. Y Felipe se queda impresionado y dice, Señor, ¿cómo voy a alimentar a tanta gente? ¿Yo de dónde saco tanta comida? Yo no tengo estoy más misio, estoy terrible. ¿Cómo saco para tanta gente? Y el verso 6 de Juan 6 dice, pero esto lo hizo para probarle, porque Jesús sabía lo que tenía que hacer. ¿Sabes lo que pasó en el Éxodo? Moisés no lo convenció, mi amigo, mi amiga. Él ya sabía lo que tenía
qué hacer. Mis queridos, la oración no es llegar a Dios para convencerle, es llegar a Dios para meternos en sus planes, porque Él ya sabe lo que tiene que hacer. Dios es suficiente, Dios es poderoso, Dios es majestuoso, Él es el Señor, Jesucristo es Dios y Él ya sabe lo que tiene que hacer. No le torzamos el brazo, más bien acerquémonos a conocerle más. Y Él, si tú te deleitas en Él, Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque tú te metes en sus planes, en su voluntad. Y esto es tremendo, porque tú lo tienes que atesorar. No vivamos un cristianismo mediocre, vivamos en Cristo, que Él es Dios, el Dios viviente. Y si nos acercamos a su deidad, hay que acercarnos conociendo su omnisciencia. Él lo sabe todo, Él sabe lo que tiene que hacer. Y por último, el segundo brazo, el primero es que nadie se lo tuerce, pero el segundo es que nadie puede venir a Él sin arrepentirse. Escucha la última frase de Juan capítulo 2, verso 25. Él sabía lo que había en el hombre. ¿Sabes, mi amigo, mi amiga? Tú que me ves hoy en este día tan especial, ¿sabes lo que hay en el hombre? En el hombre desde que entra a este mundo hay suciedad frente a Dios. Estamos enfermos y Jesús lo sabe. ¿Por qué Él no vino por los sanos? ¿Por qué no hay ninguno? Él vino por los enfermos. Y solamente puedes acercarte a Él y gozar de las bendiciones de Él y tenerlo como tu Padre si es que tú te arrepientes. Esa es como la llave que abre la puerta a un encuentro personal con Jesús. Si tú te quieres acercar a su deidad en omnisciencia, entendiendo la omnisciencia, te tienes que acercar pensando que nadie puede venir si no se arrepiente. Escucha lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. La primera de las bienaventuranzas, Él dijo: felices, dichosos los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Y sabes, lo que dijo Jesús no fue pobres. En realidad lo que dijo Jesús ahí en el griego que está escrito es menesterosos, mendigos. Es decir, el pobre tiene algo que dar, pero el mendigo nada. Lo que Jesús quiere decirte es que mientras tú no llegues a Jesús en bancarrota espiritual, no vas a poder acercarte al Dios viviente con toda claridad. Porque desde que nacemos estamos infectados de mal. Mi amigo, mi amiga que me miras hoy, en este día tan especial, en este segundo capítulo, tú tienes que preguntarte si te has acercado realmente a Jesús, al Dios viviente que estamos publicando con toda fuerza. Él es Dios y hay que acercarse correctamente. Si tú no has venido a Él quebrado espiritualmente, si tú no has venido a Él llorando en tu interior, tus incapacidades y las mías, entonces nunca le hemos conocido, nunca nos hemos acercado de verdad y estamos viviendo como vivían en el tiempo que escribió Juan, los judíos, es decir, una religión, un acercamiento externo, pero su corazón lejos del Dios viviente. Por eso tenemos que meditar hoy. Porque en esa cruz, en esa horrible cruz, Jesús pagó hasta a todo lo que a ti y a mí nos afecta. Todo. Él pagó todas nuestras lacras. Vino por ti, vino por mí, para que tú te acerques a Él arrepintiéndote y tu vida tenga un poder sobrenatural. El acercamiento a su deidad que Juan nos da en el capítulo 2 con estas 3 historias es impactante. Nos tenemos que acercar en su deidad en obediencia. No solo en obediencia, sino acercarnos a su deidad en orientación. Hay que ubicarnos. Él es santo, Él es absolutamente real y está ahí, en esa casa donde estás. Está ahí. Y en tercer lugar, un acercamiento a su deidad en omnisciencia. Él sabe lo que sientes, Él sabe lo que piensas y Él puede venir a ti. No te olvides, nadie le tuerce el brazo a Dios y nadie puede acercarse sin arrepentirse.
¿Tú te has arrepentido de verdad? Mi amigo, mi amiga, tú que estás en ese lugar, ¿le has entregado tu vida? Este día es un buen momento para hacerlo. No vaya a ser que te reúnas y hagas una fiesta ahí donde estés, maravilloso. Pero estemos caminando a la condenación eterna, porque el que no tiene a Cristo en el corazón no tiene oportunidad. Mi hermano, mi hermana, que me escuchas, ahí, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos emocionados por Jesús? ¿O estamos olvidando que Jesucristo es Dios y que tiene un peso enorme? Vivir para Él cambia tu día, cambia tu vida, cambia tu familia. Si tú no lo has hecho, si todavía estás ahí deambulando, ven a Él hoy. Vamos a seguir en estas semanas con Juan. Estamos en el capítulo 2, emocionante capítulo 2. Y para que no te olvides, hacer un acercamiento a su deidad, Juan nos habla de un acercamiento a su deidad en obediencia, en orientación y en omnisciencia. Que Dios te bendiga y que este día especial, tu vida entera, sea de Jesucristo, porque es inteligente adorarle hoy. Es inteligente rendirnos a Él. Que Dios te bendiga y hasta otra oportunidad. Pronto espero estar ahí contigo. Nos vemos.